Ok, bueno, la clase de hoy trata de seguir viendo, analizando y aplicando métodos numéricos para la resolución de problemas de valor inicial. Ya, quedamos en el método de Euler explícito en varias dimensiones en la clase anterior al receso, y básicamente en la pizarra que ven en pantalla, la PPT que ven en pantalla, refleja un poco o describe a grandes rasgos el método de Euler explícito para múltiples dimensiones, donde básicamente lo que dice, que lo más relevante al final es esta ecuación que ustedes tienen acá abajo, que está destacada en magenta, con este destacador, que dice fundamentalmente que el vector, ese vector columna, que puede ser así un vector de esta manera, que va a corresponder al valor de las incógnitas que estamos integrando en el instante siguiente es igual al valor de las variables en el instante anterior, que se supone que ya no son incógnitas, porque partimos desde k igual 0, y x0 lo conocemos, más esta función f que corresponde a la derivada, ¿no es cierto? Y la derivada de f de x a dt, multiplicado por el delta t. O sea, eso que está aquí sería entonces, el f sería equivalente al dx1 a dt hasta el dxn, por ejemplo, a dt, y esto estaría multiplicado todo por el escalar delta t. Y ahí esto está evaluado en k. ¿Ya? Se llama método explícito, yo les contaba en la clase anterior, a que saliéramos del receso, porque efectivamente aquí hay una, un método como bastante sencillo de actualizar, es explícito, porque como conocemos el valor en k siempre, porque esto va desde k igual 0 hasta n, siendo n el último, el tiempo último que representa el tiempo final de integración, vamos a hacerlo así un poquitito más abierto. Entonces, básicamente, conocemos x0, por lo tanto, conocemos todo lo que está a la derecha y despejamos de inmediato lo que está a la izquierda. Por eso se llama explícito. ¿Ya? Y en la clase pasada, ya yo les tenía aquí está el x1 hasta el xn, x1 hasta el xn, y ahí está, bueno, ahí está el método completo. Y en la clase pasada yo intentamos conversar acerca un poco de algo que pasaba que se llama estabilidad, ya que se produce cuando elegimos un delta t, este delta t, que es un delta t que está eh, por sobre el valor de la constante de tiempo del sistema de ecuaciones que quiero resolver, ¿ya? Y entendiendo que en este caso, para el método de Euler explícito, si la discretización, el delta t que estamos escogiendo, si el delta t es mayor a dos veces el tau, dos veces el tiempo de residencia, esta constante de tiempo, perdón, tau, entonces básicamente el algoritmo lo que hace es que diverge, no tiene un problema de precisión, sino que simplemente el algoritmo diverge, ¿ya? Entonces, para ejemplificar un poco lo que pasaba, esto es voy a saltármela, lo que hicimos fue hacer un ejemplo en múltiples dimensiones que consistía en la integración de tres estanques, ya el estanque R1, estanque R2 y estanque R3, que se modelaban como tres CSTR, ya. Estos eran unos sistemas que tenían líquidos que estaban saliendo de un estanque al otro por un volumen, salen por arriba, o sea que tienen como un control de nivel. Ya, eso quiere decir entonces que el volumen se mantiene constante en los tres estanques. Como es un líquido, se asumía que la densidad era constante. Y básicamente en cada uno de esos estanques que tiene el mismo volumen, ocurría la reacción de descomposición de A para dar B, ya la cual se podía modelar como una reacción de primer orden. Ya, entonces, tomando eso en cuenta, habíamos planteado los balances de materia, si es que, porque lo que queríamos nosotros y nosotras era integrar entonces las concentraciones del reactor 1, 2 y 3 desde la condición T igual 0 hasta una condición tiempo final igual, y no sé si le habíamos puesto acá, pero ahora la vamos a poner 15 minutos. Ya, 15 minutos. Entonces, básicamente la idea es como partir de la concentración 0, que para efectos de este problema se sabía que la concentración inicial en el primer reactor era 0.5 kmol por litro, o sea, estamos acá, 0.5, ¿ya? Y en el resto estaban en 0, entonces acá vamos a marcar entonces el resto de las concentraciones, 0, concentraciones iniciales, y básicamente lo que decía es que lo que pasaba era que a tiempo 0 ingresaba un flujo tal que el tau del reactor, definido como el volumen partido por el flujo, era igual a 2 minutos, ¿ya? Y aparte también que sabíamos que la concentración a la entrada, este CAIN, era un valor que aparecía bueno, en el enunciado de este ejemplo es de la guía de problema de valor inicial, y ese CAIN era un valor que era mayor a 0.5, era un valor igual a 1.8. 1.8 en las mismas unidades, o sea, en kilomol partido por litro.
kilomol partido por litro. Entonces, habíamos dicho que si queríamos obtener entonces estas representaciones en función del tiempo, en este caso sería, por ejemplo, acá aparecerían las tres perfiles de concentración en función del tiempo, ya cómo evolucionan concentraciones, en un orden decreciente, porque claro, a medida que voy pasando de un estanque a otro, vamos observando que va disminuyendo la concentración porque el compuesto A se va degradando. ¿Ok? Entonces, básicamente, queríamos emular este sistema, queríamos simularlo resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales que lo representaba. Y básicamente habíamos llegado a que este sistema de ecuaciones diferenciales se podía escribir de esa forma, ya donde tenemos que es la entrada menos la salida, menos lo que reacciona, es igual a la acumulación para los tres estanques, ¿ya? Y en la clase anterior, y lo hicimos, esto lo implementamos en Excel, ¿ya? Porque la idea era ver lo sencillo que era la implementación en Excel. Era muy fácil hacer esto, el método de Euler explícito, pero nos quedamos pegados y pegadas en algo que creo que es necesario volver a revisar, y ahí es el hecho que cuando hicimos la implementación en Excel, ya que se las voy a mostrar, que se las mandé también por al aula, ¿ya? Entonces, básicamente, miren, ahora les voy a compartir la pantalla del Excel que ustedes también tienen, ¿ya? Y vamos a conversar acerca de justamente esto. Entonces sería el desktop. Entonces acá. Ahora mismo ustedes debiesen estar viendo el archivo Excel, ya el cual aparece con la integración que ustedes también tienen. Y bueno, primero había unos errores que era por un problema del modelo, ya que yo había reemplazado mal. Pero lo que habíamos identificado era que si es que nuestro delta t, ya, nuestro delta t era mayor al 2 veces el tau, a la constante de tiempo del problema, entonces lo que tenía que pasar era que el sistema se inestabilizara. Entonces partimos con valores, no sé, por ejemplo acá de 0.5 delta t, ya en este caso ahí integrado hasta 15. ¿Ya? Y lo que hicimos fue comenzar a aumentar los delta t. Ya, por ejemplo, ¿qué pasaba si el delta t era 1? ¿Ya? Y básicamente lo que pasaba cuando el delta t era 1 era algo como esto, o sea que aumentamos, pero claro, como el tau es 2, y el delta t es menor a 2 veces tau, no había ningún problema. Ya no había ningún problema porque todo funcionaba de manera bien, porque el sistema era estable. ¿Por qué era estable? Porque estábamos bajo el límite de estabilidad, porque el delta t era menor que el delta t crítico, entendiendo que el delta t crítico era 2 veces la constante de tiempo del problema. Eso implicaría que cuando yo decidiera un delta t igual a 4, ¿por qué 4? Porque sería 2 veces el tau que estaba ahí, ya que correspondía al tiempo de residencia, el flujo partido por el volumen. Entonces ahí, claro, el sistema divergía. Ya ustedes ven ahí que esto se va para arriba y para abajo. Esto no converge para nada. No tiene ninguna posibilidad de que converja. El asunto es que si nosotros poníamos en vez del delta t en 4, lo poníamos en 2, el problema también divergía. ¿Ya? Y era raro porque, y en ese momento quedamos como un poco sin respuesta quizás, porque básicamente se suponía que este delta t era el límite, o sea, estaba todavía, no era 2 veces la constante de tiempo, según lo que nosotros habíamos visto, que el tau era el 2 veces tau, el delta t no era 2 veces tau, era menos de 2 veces tau. Entonces igual esto divergía, ¿ya? Entonces la pregunta era, ¿por qué pasaba eso? ¿Ya? Entonces, para eso, lo que había que analizar era otra cosa más, ¿ya? Y que a mí se me pasó en ese momento y ahora se las quería mostrar. ¿Ya? Entonces, a continuación entonces les voy a mostrar a lo que yo me refiero con este pequeña salvedad que había que hacer, ¿ya? Y que era importante para identificar algunas cosas relevantes, ¿ya? Entonces, nuevamente ustedes pueden observar acá el ejemplo que estábamos resolviendo, y en este caso habíamos dicho que para los efectos numéricos tau, este que estaba acá abajo, era 2 minutos. Ese era el valor que aparecía luego de dividir el volumen partido por el flujo volumétrico. ¿Ya? Pero resulta que acá había un error, y que básicamente el error está en que, si ustedes recuerdan, ya los voy a llevar un poco a control, si ustedes recuerdan cuando trabajaban con funciones, o cuando trabajaban o cuando trabajan con funciones de transferencia, las funciones de transferencia de primer orden, las cuales tienen una constante de tiempo, tienen una definición que es así. Es como una especie de, por ejemplo, cuando llevamos a la transformada de Laplace, ya para que sea más sencillo aún, sería algo así como un tau por S, ya por x de S, más
x de s es igual a una constante, por ejemplo, por u de s. ¿Ya? Eso es como una de estas funciones de transferencia típica de primer orden. ¿Ya? Y que, claro, si uno lo que hace es tomar los XS, que son las incógnitas, que son los estados en el dominio de Laplace, y factoriza, al final con lo que uno queda es con que XS es igual a un K partido por tau S más 1, y eso multiplicado por US. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente, a lo que yo me refería cuando hablaba de la constante de tiempo era lo que acompaña a la derivada. Es lo que acompaña a esa derivada. Y si observan acá, ese tau que está acá arriba no necesariamente es lo que acompaña a la derivada, es ese tau pero con algo más. ¿Por qué? Porque la composición CA1, o sea, la incógnita, aparece dividida por tau acá, pero también aparece multiplicada por K1, por efecto de la reacción química. Entonces el tau 2 minutos no es realmente la constante de tiempo de nuestro sistema dinámico, porque se ve afectada esa constante de tiempo por la desaparición. De hecho, la constante de tiempo tiene que ser menor, ¿ya? Porque si estuviésemos simplemente en un sistema que recibe la composición sea in y descarga sea 1 sin reacción química, ahí efectivamente lo que tendríamos sería que la constante de tiempo sería 2. Pero como tenemos una reacción de desaparición, esa constante de tiempo disminuye, porque básicamente las moléculas de A demoran menos en salir porque muchas de ellas desaparecen, ya como en un promedio, si lo vemos desde un punto de vista de un promedio. Ya, entonces, si queremos sacar la constante de tiempo real de este sistema, en vez de pensar que es 2, ya que básicamente teníamos ese error, lo que había que hacer era intentar llevar el sistema este lineal, ya el 1, el 2 y el 3, que son los sistemas de las balances de materia por componentes para los tres reactores, a una representación como esta que está acá, y básicamente para eso lo que hay que hacer es un poco de manejo algebraico que no es muy difícil, ya, y básicamente ustedes se van a dar cuenta, si lo quieren hacer un poco como más, si quieren hacerlo luego con más detalle, básicamente lo que hay que hacer es factorizar por CA1, ¿ya? Y luego tirar todo lo que tiene CA1, incluida la derivada, hacia la izquierda y dejar lo que no tiene CA1 hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, si uno hace eso, al momento de factorizar por CA1, y luego si ustedes se fijan, la variable tiene que quedar multiplicada por 1, porque así es la forma de cómo se describe la función de transferencia con el tau, ¿ya? Lo que van a obtener va a ser que va a quedar entonces un dCA1 partido por dt, y eso va a estar multiplicado por varias cosas, ¿ya? Por supuesto que va a estar multiplicado por el tau, ¿ya? Y también va a estar multiplicado por el K1, este K1 que está acá, ya con signo en este caso negativo, negativo, paso por el otro lado me queda positivo, y luego divido por eso. Entonces esto me queda así, 1 partido por tau, más K1, ¿ya? Y eso más el CA1, y eso es igual a 1 partido por tau, dividido todo esto por 1 partido por tau más K1, y esto multiplicado por CA1. ¿Ya? Ahí está entonces una representación similar a la que ustedes tienen para la función de transferencia, donde todo este término es tau. Ya es esta constante de tiempo que aparece generalmente en las funciones de transferencia de primer orden. Y esa es la que me entrega el límite de estabilidad, que dice que el delta T crítico es igual a 2 veces el tau. O sea que si hago un delta T más grande que ese tau, entonces voy a tener una inestabilidad. ¿Ya? Y si revisan los cálculos, se van a dar cuenta, si por ejemplo yo reemplazo los valores de las constantes, el tau vale 2, el K1 vale 0.5, por lo tanto, la constante de tiempo de nuestro sistema es, para este caso, 1 minuto, ya que sería 1 partido por 0.5 más 0.5, ¿ya? Y esa es la constante de tiempo de nuestro sistema. Eso quiere decir entonces que si es que nosotros ponemos un delta T de 2, entonces estamos en el punto de oscilación, ¿ya? Y nuevamente les voy a mostrar ahora, que le voy a hacer un pequeño zoom, para que puedan ver bien. Entonces, si aquí está el tau, le puse tau prima, este que está acá, porque esa es la constante de tiempo real de nuestro sistema. Claro, y efectivamente, si es que nuestro delta t es igual al tau, el sistema converge. Pero si ahora nosotros ponemos un delta t de 2,
que sería 2 veces el tau, la constante de tiempo real, el sistema diverge. ¿Ya? Y si es que yo le hago, voy a hacer lo siguiente, voy a copiar este y lo voy a pegar en otra, aquí. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar la serie de las composiciones del estanque 3 y las composiciones del estanque 2, y van a ver cómo el sistema, esta es básicamente la evolución temporal que predice el método de Euler explícito cuando delta t es igual a delta t crítico. ¿Ya? Y básicamente lo que van a observar es una oscilación armónica que implica que el sistema está en el límite de la convergencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el estanque 1 hace esta oscilación armónica mientras que el estanque 2 y el estanque 3 divergen? Fundamentalmente por dos razones. ¿Ya? La primera tiene que ver con que, como todos los estanques tienen la misma tiempo de residencia y tienen el mismo K, entonces todos van a tener el mismo delta T. Pero, debido a que en este caso el estanque 2 recibe lo que viene del estanque 1, tiene entonces una oscilación más una señal que está oscilando, que es la señal de ingreso. Entonces esas dos señales se suman y es lo que ustedes entonces están observando con esta respuesta como sinusoidal que va en aumento. Ya, pero esto no es algo que esperaríamos obtener físicamente, sino más bien un error numérico, producto de la acumulación de los errores, en el caso del reactor 1, por efectos de la mala integración, ¿ya? Y el mal supuesto de Euler, y en el caso del reactor 2 y 3, por esos dos motivos, mala aproximación de Euler y por lo tanto una deficiente, asociada, perdón, a una deficiente discretización, y también el error acumulado debido a esta oscilación del estanque anterior. Ya que si observan el estanque 3, claro, el estanque 3 es un estanque que oscila mucho más porque efectivamente está recibiendo algo que tiene dos fuentes de oscilaciones. ¿Ya? Pero como les digo, esto es una respuesta que no representa el sistema físico, ¿ya? Sino que es una respuesta que se obtuvo debido a un error numérico de integración. ¿Ya? Y ahora lo que quiero hacer es hacer lo mismo, pero en MATLAB. ¿Ya? O sea, volver a hacer este mismo ejemplo, pero en MATLAB. ¿Ya? Entonces, para eso lo que yo hice fue mandarles a su correo unos ficheros que tienen varias cosas medianamente trabajadas para poder revisarlas, ¿ya? En formato taller. Entonces acá pueden ustedes abrir sus archivos de Excel y de MATLAB, perdón, o también me pueden seguir acá y cuando tengan dudas me preguntan y luego pueden rehacer este ejemplo mirando a continuación a los que, mirando entonces su archivo, ¿ya? Entonces, lo que yo les mandé era un archivo que se llama archivo principal 3CSTR, ya que es el que ustedes tienen en pantalla ahora mismo, ¿ya? Y este archivo 3CSTR lo único que hace es que llama al integrador que va a resolver el problema de los 3 CSTR en serie, ¿ya? Este ejemplo se resuelve o está pensado para resolver el problema este de los 3 reactores en serie utilizando 3 métodos numéricos. El primero, que es el que vamos a ver a continuación, es el método de Euler explícito, ya que aparece ahí, que está comentado. El segundo es el método de Runge-Kutta, que vamos a ver a continuación, y el tercero es el método de Euler implícito, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a trabajar con esos 3 métodos. Entonces, ¿qué es lo que aparece en este archivo principal? Fundamentalmente la descripción del problema. Eso quiere decir que acá tenemos parámetros de los balances, acá tenemos el tau, la concentración de entrada y la constante de la reacción. Tenemos también los parámetros asociados a la integración. En este caso, los parámetros asociados a la integración van a ser el tiempo inicial y el tiempo final. Vamos a integrar entonces desde 0 hasta 15 minutos. También aparecen las condiciones iniciales de los 3 estanques, que como les comentaba estaban en kilomol por hora. Vamos a copiar y pegar para que no nos equivoquemos con las unidades. Que entonces tiene 0.5 en el primer estanque, 0 y 0 en el estanque 2 y en el estanque 3. ¿Ya? Tienen también, y a continuación entonces se generan estos vectores que tienen estos nombres como bien genéricos para que podamos aplicarlo luego a cualquier tipo de problema. Entonces tenemos el escalar, en este caso alfa, que representa los parámetros del problema, que es la constante de la reacción, y tenemos un vector u que tiene dos elementos, que son las dos variables de decisión, el tau y el sein. La composición, eso quiere decir el flujo o el volumen, dependiendo de qué es lo que podamos mover,
para cada uno de los estanques, y el CAIN, que sería la composición de entrada del influente al reactor 1. ¿Ya? Y esto que está acá, este dt, representa el delta t, o sea, la discretización que vamos a hacer. ¿Ya? Y por último, acá tenemos un vector que se llama t-span, que representa el span del tiempo, o sea, un vector que tiene dos elementos. El primer elemento es tiempo inicial y el segundo es el tiempo final. O sea, acá están los límites de la integración, que se llama t-span. ¿Ya? Entonces, a partir de integración, a partir de estas definiciones, la idea es que debiésemos resolver el método de Euler, integrar con el método de Euler explícito. ¿Ya? Y el método de Euler explícito, ¿ya? El método de Euler explícito es tiene asociado, vamos a poner acá, yo les mandé, claro, el método de Euler explícito se los mandé. Entonces ahora voy a mostrarles cómo sería la implementación del método de Euler explícito, ¿ya? Porque este es el más sencillo, la idea entonces luego que podamos ser capaces de hacer el método de Euler implícito. Entonces, el método de Euler explícito requiere, por supuesto, un punto inicial, un punto de partida. Y ese punto de partida, en este caso, para este problema que yo les envié, corresponde a las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, esta función Euler explícito lo que hace es básicamente integrar, ¿ya? Desde el tiempo cero hasta el tiempo final. Por lo tanto, necesitamos la condición inicial, necesitamos también el delta t, porque claro, si no tenemos el delta t no podemos integrar, porque no podríamos entonces multiplicar por la derivada. Los límites de integración, la variable de decisión y los parámetros. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos requiere esta función en específico para poder entonces integrar. ¿Ya? Y entonces lo que ven ustedes abajo corresponde a cómo vamos cambiando los nombres de las variables, en este caso el elemento 1 y 2 del span de tiempo, T0 y TF. Fíjense que acá lo que yo hice fue dividir, o sea, identificar cuántos intervalos habría que tener, ¿ya? para integrar utilizando el delta t que nos damos, que básicamente sería la resta entre el tiempo final menos tiempo cero, ¿ya? Y eso dividido por el dt, eso nos daría el número de intervalos. Y claro, si es que no son múltiplos, si es que el dt no es múltiplo del tf menos el t0, entonces nos daría un número que es un número decimal, y por lo tanto hay que redondear. Y para eso entonces utilicé la función Ceil. La función Ceil es una función que redondea hacia el entero superior. Ya, de tal manera de integrar, si no integramos hasta 15, vamos a integrar hasta 15, algo, o hasta 16, pero no integrar menos de 15. Entonces, lo que hace esta función Euler explícito es que define la matriz que va a ser llenada con el valor de x en cada instante de muestreo, ¿ya? Y entonces, si yo tengo n intervalos, voy a tener n más 1 instantes de muestreo, siendo el primero el valor inicial, pues el x0. Y lo mismo puedo hacer para el tiempo, o sea, también guardar el valor de los tiempos discretos en cada instante discretizado, de tal manera entonces de luego poder sacar esa información. Aquí voy a sacar esa información X, que sería una matriz con los estados para cada tiempo, ¿ya? Y entonces la segunda salida sería el tiempo, que correspondería al vector de tiempos discretos, ¿ya? Y lo que tendríamos que hacer es actualizar. Entonces, si partimos nosotros, por ejemplo, con el x0, que está acá, que dice entonces que el primer elemento del vector de salida corresponderá al x0, el cual está evaluado a tiempo cero. Luego tendríamos que generar una integración, que lo que haría esta integración sería básicamente partir del x0 y entonces al x0 sumarle la derivada multiplicada por el delta t. ¿Ya? Y luego hacer lo mismo pero con el x1, con el x2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué observan acá? En estas líneas 18, etcétera, ¿ya? Básicamente lo que aparece es el valor actual, el x de k, es igual al valor en la primera posición del vector x. ¿Ya? De hecho, podemos ir haciendo de inmediato el ejemplo para que podamos seguir cada uno de los pasos que hace esto. ¿Ya? Entonces vamos a poner un debug acá, voy a llamar al método de Euler explícito,
Ya que en este caso, fíjense que el x0 era el 0.500, el dt era 0.1 minutos, el tiempo de span era 0 hasta 15 minutos, y el vector u era el vector de tau y cain, y el alfa era 0.5, que sería la constante de tiempo. Perdón, la constante de la reacción. Entonces yo les decía, por ejemplo, si es que yo defino un dt de 0.1 y quiero tener un tiempo span de 0 hasta 15 minutos, entonces voy a tener 150, 150 números que voy a tener números discretos o elementos discretos que van a reconstruir la función continua, ya, el cual en este caso, si es que yo lo redondeo, va a ser igual porque en este caso se podría. ¿Ya? Y luego tienen ustedes acá esta matriz, que esta matriz X yo les decía era la matriz que se iba a llenar para cada tiempo con el CA1, CA2 y CA3. Tenemos el tiempo que lo vamos a ir llenando con cada tiempo discreto, y entonces para la primera integración, para i igual 1, no puedo poner para i o k igual 0 porque MATLAB no tiene posición 0, tiene posición 1. Ya, entonces vamos a partir con la posición 1. Entonces definimos la primera posición y va a ser entonces las posiciones, o lo que es lo mismo el k, cuando lo vemos con el algoritmo que usamos. Entonces tenemos que el k igual 0, o lo que es lo mismo ni igual 1 en MATLAB, tenemos que el valor de x, el primero es el x0, o sea 0.5, 0 y 0. Y el tiempo para el primer elemento es 0, ¿no es cierto? Es porque partimos desde t0, que es 0. Y a continuación lo que tenemos que hacer es que vamos a actualizar. ¿Ya? Para cada uno de los valores vamos a conocer el siguiente. ¿Ya? Por eso entonces decimos desde i igual 1 hasta n. ¿Ya? Porque cuando lleguemos a n vamos a conocer el n más 1. Entonces, si seguimos si seguimos el código, básicamente llegamos a que tenemos un x de k, que sería el valor actual del estado, que sería entonces el que obtendría desde esta matriz que estoy guardando cosas. Entonces voy a decir que el x de k va a corresponder entonces a un vector 0, 5, 0 y 0, porque es el valor actual. Tengo también el t de k, que sería la posición actual del tiempo. Y lo que necesito hacer para actualizar con el método de Euler es evaluar la derivada. Profe, Dígame, disculpe, me perdí en una cosa, no entendí dime. bien. El X, la matriz de X, tiene tres columnas. ¿Qué Sí, representaba cada columna? la matriz X tiene tres columnas porque cada columna representa la composición de A en el reactor 1, Ah, en en el cada reactor 2 y reactor. en el reactor 3, claro. Y cada Ya, fila perfecto. representa el tiempo. Ya, perfecto. Ya Súper, comprendí. Gracias. perfecto. Entonces, básicamente lo que tenemos es esa matriz que tiene esa estructura. Y bueno, yo igual soy bien de la idea de que si estamos trabajando con vectores, siempre los vectores son columnas. Por eso ustedes pueden observar que yo intento transponer. Ya cuando yo, por ejemplo, en este caso rescaté el vector, la primera fila, 0500, y la rescaté, pero la rescaté como un vector columna. ¿Ya? Porque todas las ecuaciones que ustedes pueden revisar en las PPTs del curso están siempre asumiendo que los vectores son columnas. ¿Ya? Entonces tenemos el escalar tiempo actual. Entonces aquí yo les decía, pues tenemos que evaluar la derivada, porque de lo contrario no podemos actualizar, ¿ya? Porque el método de Euler es como una expansión de Taylor, pero en el tiempo. Entonces necesitamos evaluar la derivada y la vamos a evaluar en x de k porque el método es explícito. Entonces si abrimos ahora el archivo modelo 3 CSTR, yo lo voy a poner acá al lado. A ver si me da. Ya. Entonces, lo que hay acá en el modelo 3 CSTR, si ustedes observan acá, es un archivo que lo que hace es, para el valor de x, actual en este caso, así que nosotros ahora entramos acá, hagamos un step in, vamos acá, step in, vamos a entrar ahora acá. Entonces, esto requiere el valor de los estados actuales, ya, lo que estamos integrando, requiere el valor de u, que es una variable de decisión, y los parámetros. Y lo que hace este modelo es evaluar la derivada. ¿Ya? Y la derivada corresponde a la acumulación, y la acumulación sería entrada menos salida menos, en este caso, generación o desaparición, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que hago simplemente es eso, fíjense. Tengo entonces, cada uno, los pasos que estoy haciendo acá es transformar vectores en valores, en variables que tienen un sentido desde el punto de vista de los balances, para que sea más sencillo a plantear los balances. Luego
Acá, claro, acá vuelvo a hacer lo mismo, entonces transformo X en CA1, CA2 y CA3. Y con eso entonces tengo todo, porque conozco el valor de X actual, el valor de U y el valor de los parámetros, para evaluar mi balance. Si estuviésemos en estado estacionario, esto tendría que ser 0. Si es que X es la solución, entonces entrada menos salida, menos en este caso desaparición, tendría que ser 0. Pero como estamos en un sistema no estacionario, lo que vamos a sacar de acá es la acumulación, porque la acumulación es equivalente a la derivada de la variable incógnita en función del tiempo, que es lo que requiero para hacer la actualización de Euler. Entonces, balances de materia, reactor 1, 2 y 3, y entonces ahí están las derivadas. Dx a dt del CA1, dx a dt del CA2 y dx a dt del CA3. De ahí que si observan es los balances, 1 partido por tau, CAI menos CA1 menos K por CA1. Balance del reactor 1. El otro el reactor 2 y el otro el reactor 3. ¿Ya? Entonces, esta es la información que requiere el método de Euler. Requiere entonces conocer el estado actual, fíjense que es el estado actual, que en este caso coincidió con el X0 porque es la primera vez que vamos, porque es para la primera posición. Necesitamos el delta t y lo que necesitamos, por supuesto, es la derivada. Y la derivada es algo que conocemos. La función derivada es algo que conocemos. ¿Ya? Entonces, con esa función derivada, vamos a ponerlo acá, con esa función derivada es entonces que actualizamos. ¿Cómo actualizamos? Tenemos el x de k más 1, que va a ser igual al x de k, más la derivada, evaluada en el punto actual, multiplicado por el delta t, que es una expansión de Taylor en el tiempo, evaluando la derivada en la posición actual. ¿Ya? Y una vez que tenemos el x de k más 1, también podemos actualizar, por supuesto, si quieren, el vector del tiempo, y entonces lo que hacemos a continuación es guardar en la matriz, esta matriz que me preguntaba Macarena, volver a guardar, pero ahora ya no guardar para el valor x actual, sino que el x en el siguiente instante. Entonces aquí digo, en el siguiente instante es igual al x de k1, que sería el x de k más 1, que corresponde a la actualización. Y le pongo traspuesto porque, claro, como esto es un vector columna, ahora lo voy a guardar como una fila. Entonces ahí está, entonces ustedes pueden ver, si le doy acá, entonces ahora el vector x ahora tiene esos dos filas, porque ese es el valor futuro. ¿Ya? Entonces el t de k también lo actualizamos. Ahora es el siguiente valor que corresponde a 0.1, que es 0 más el delta t. Y con eso entonces debiésemos salir. A menos que todavía no terminemos de evaluar todos los intervalos. Entonces el i ahora vale 2, no llegó hasta 150, por lo tanto vuelvo a integrar. Entonces fíjense que ahora lo que voy a integrar es que, como voy a integrar para el siguiente instante, entonces el x de k ya no va a ser el x inicial, sino que ahora va a corresponder al siguiente, al que guardé en la iteración anterior. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, obtengo el valor de la derivada y entonces actualizo. Entonces este procedimiento es iterativo hasta que llegamos hasta el último tiempo, ¿ya? Y cuando llegamos al último tiempo, entonces debiésemos salir de acá. Y eso es lo que les voy a mostrar, ahora ya salió. Entonces esto lo hizo 150 veces, ¿ya? Y entonces lo que hicimos fue generar una matriz, que probablemente no la veamos acá, sí, ahí se ve un poco, que tiene 151 elementos porque tengo 150 intervalos, ¿ya? Y el primer punto es el x0, y entonces cada fila representa el tiempo, y cada columna representa CA1, CA2 y CA3. Entonces esa es la información que sale de esta función. ¿Ya? Y entonces saliendo de esta función, entonces podríamos, a continuación, en este caso tenemos el CA y el tiempo, el vector de tiempo, podríamos graficar. ¿Ya? Las gráficas están, por lo menos están bien definidas. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar de comentar acá, pero voy a hacer una cosa que voy a comentar el subplot, porque no me sirve ahora mismo el subplot. Ya el subplot es un comando que me permite graficar en la misma figura varias ventanas. ¿Ya? Pero como tenemos solamente el primer método, que es el método de Euler explícito, lo voy a simplemente comentar. Entonces voy a ponerle save nuevamente y ahora voy a ponerle run. Ahí voy a sacar el breakpoint de acá. Voy a sacar el otro y ahora sí. Entonces lo que ven ustedes corresponde a
la evolución de la concentración para los 3 CSTR utilizando el método Euler explícito, que es súper parecido al Excel, obvio, ya, la evolución, porque básicamente es el mismo método. ¿Ya? Y claro, acá podemos mover un poco, como evaluar la sensibilidad que tiene con el delta t. Entonces lo que yo les decía, si ponemos un delta t de 1, ya, pueden observar cómo el sistema se pega este salto de inmediato y converge hasta el valor estacionario, cual es lo que era de esperar, pero con una dinámica que casi no podemos observar. Si le ponemos, por ejemplo, un valor de delta t 1.5, que está un poco por debajo del límite de estabilidad, pasa esto. Y fíjense acá cómo el reactor 1, que corresponde a la línea roja, es el que es más estable dentro de los tres. Y es por lo que yo les comentaba, porque claro, al reactor 1 le ingresa una concentración fija, ¿ya? Pero al reactor 2 le ingresa la concentración de 1, la cual si es inestable, se genera una mayor inestabilidad. Fíjense que el reactor 3 es más. Pero igual este sistema todavía no llega al límite de convergencia. Entonces, si ahora le ponemos 2, que es el límite de la convergencia, el sistema ahora hace esto. Ya que es básicamente lo mismo que les había mostrado. El sistema ahora sube y baja, oscila para el primer reactor, y para los otros también debiese oscilar, pero esta oscilación va incrementándose debido a la oscilación de la concentración del reactor anterior. ¿Ya? Entonces, en MATLAB, la implementación del Euler explícito, en resumen, lo único que requieren es conocer el modelo, ya que está acá se lo estoy mostrando con la flecha grande, y el modelo básicamente lo necesitamos porque necesitamos evaluar la derivada, y luego de evaluar la derivada, la actualización es medianamente trivial, ¿ya? Porque básicamente es derivada el valor anterior más la derivada por delta t, y punto. ¿Ya? Entonces, se los dejo a ustedes para que lo puedan revisar. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a mostrarles el siguiente método, que es el método de Runge-Kutta. Ya les voy a mostrar más o menos qué características tiene y voy a implementarlo, y lo voy a hacer en vivo. Ya, igual después les voy a mandar todos los códigos para que los tengan, incluido el del método de Euler implícito. Ya, así que, como les decía, la idea es que podamos, que puedan revisar esto, y si es que quieren ir siguiéndome bien, pero hay veces que yo voy más rápido por el tiempo, entonces no nos perdamos con eso, ¿ya? Entonces, tenemos este límite de estabilidad que yo les comentaba, que es 2 veces el tau, ¿ya? Este límite de estabilidad, que era 2 veces la constante de tiempo, ¿ya? Para el método de Euler explícito, ¿ya? Entonces tenemos una especie, como les decía, de compromiso entre la precisión y el tiempo de CPU, y también la estabilidad, ¿ya? ¿Y qué implica esto? Fundamentalmente, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo delta t más grande, se supone, ocupar menos CPU, y me voy a demorar también menos tiempo en resolver, ¿ya? Pero claro, si es que el delta t es muy grande, o básicamente si el delta t es mayor a 2 veces el tau, este ahorro va a ser inútil, porque efectivamente voy a tener algo que no integra como tiene que integrar, o sea, simplemente diverge. Entonces, la idea es intentar explorar otras metodologías, ya, de tal manera de intentar buscar alguna que me permita ampliar este delta t. Porque básicamente lo que pasa acá es que este límite de estabilidad está directamente relacionado con el error asociado a la discretización. Y para comprender eso tampoco se necesita un análisis muy elaborado, porque fundamentalmente podíamos observar que si teníamos delta t pequeño, entonces teníamos una buena precisión y una buena convergencia. Pero si teníamos delta t grande, no pasaba eso. Entonces, desde el punto de vista como empírico, si quieren, no es muy difícil probar esto, que la discretización, mientras más mala es, o lo que es lo mismo, mientras más grande es el delta t, peor es el desempeño del método numérico, porque tenemos un problema de precisión y luego de estabilidad. ¿Ya? Pero, y lo que hay detrás de eso es que la discretización es mala. ¿Ya? ¿Y por qué es mala? Porque yo estoy asumiendo que entre dos puntos, como yo les explicaba, si acá estaba el k, o i en MATLAB, y acá está el k más 1, y entonces si a estos dos puntos que están acá representan los puntos que yacen sobre la función x en función del tiempo, ¿ya? Entonces lo que hace Euler no es hacer esta unión, método Euler explícito, sino que lo que hace es esa unión que está ahí, porque asume que hay una línea recta.
¿Por qué sabemos que hay una línea recta ahí? ¿Por qué asume eso? Porque básicamente lo que está diciendo es que el delta x es igual a un dx a dt multiplicado por delta t. Y eso es una ecuación de la recta. Bien. Entonces, por eso sabemos que hay una línea recta. Entonces, es mala la discretización, por lo tanto, cuando tenemos un delta t grande, esa discretización mala genera errores que se van acumulando y por lo tanto se genera la divergencia. Entonces, hay otros métodos que intentan mejorar la discretización, ¿ya? E intentar mantener la gracia que tiene el método de Euler explícito, que es su sencillez al momento de implementar, porque siempre para conocer el siguiente valor solamente requiero el valor anterior, ¿ya? Por más los parámetros y las variables de decisión. Entonces, con base en eso, aparece una familia de métodos explícitos que se llaman los métodos de Runge-Kutta. Entiendo que el método de Runge-Kutta tiene su nombre por los científicos que lo presentaron, ¿ya? Y que fundamentalmente lo que hace es que te dice, tomando en cuenta que el método de Euler explícito es malo debido a la discretización, que asumes que hay una línea recta, y asumir que hay una línea recta también es equivalente a asumir que la pendiente se mantiene constante e igual a la pendiente evaluado en tiempo en t de k. Entonces, considerando eso, la idea sería intentar buscar cómo podríamos mejorar esa aproximación y al mismo tiempo preservar esta idea de lo explícito, ya, o sea, que la pendiente igual de alguna manera se evalúe, requiera solamente valores conocidos, no tengamos que despejar de la pendiente algo, ¿ya? Entonces, los métodos explícitos, en este caso de Runge-Kutta, lo que hacen es hacer una especie de Euler, pero evaluando pendientes en el camino, entre medio, ¿ya? ¿Cómo funciona? Para que se hagan la idea. Entonces, el método de Runge-Kutta te dice que el valor siguiente corresponde al valor anterior más una ley de actualización, ¿ya? Y esa ley de actualización corresponde a la suma de 4 contribuciones. La contribución K1, K2, K3 y K4, ¿ya? Cada una de esas, cada una de estas elementos que están agregando la ponderación de cada uno de estos elementos, perdón, cada una de estas contribuciones, se me había ido la palabra, perdón, cada una de estas contribuciones corresponde a una actualización distinta, ¿ya? Y esa actualización distinta se pondera por estos valores que están acá, y luego, igual como ustedes ponderan sus notas, lo ponderan por un tanto por ciento o por un tanto por uno, lo que se hace acá es algo similar. Se pondera por estos números 1, 2, 2 y 1, y luego se divide por la suma de los ponderadores, que es 6, porque sería 1 más 2 más 2 y más 1, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hay acá es una suma ponderada de 4 contribuciones, donde las contribuciones K2 y K3 son las más importantes porque valen el doble de la contribución K4 y K1, ¿ya? Entonces, ahora, bien, ¿qué diablos significa estas contribuciones? Se las muestro de inmediato, ¿ya? Entonces, imaginémonos, ¿ya?, que el método de Runge-Kutta es el método de Euler, ¿ya? Si el método de Runge-Kutta es el método de Euler, entonces la ley de actualización de Runge-Kutta es básicamente la derivada, o lo que es lo mismo, f en x de k, el resto de las cosas multiplicado por el delta t, ¿ya? Eso sería, en este caso, la ley de actualización si pensábamos que el Runge-Kutta es igual que Euler. Pero si no es igual que Euler, ¿ya? Y lo que intenta hacer el método de Runge-Kutta es mejorar la descripción, mejorar la ley de actualización, lo que tiene que hacer el método de Runge-Kutta entonces es mejorar la evaluación de la derivada, ¿ya? Porque si mejoramos la evaluación de la derivada de la pendiente, entonces hacemos que el supuesto de Euler no sea tan débil, porque es muy débil asumir que la pendiente se mantiene constante. Entonces, cada uno de estos términos representan pendientes evaluadas en distintos lugares, las cuales se ponderan
para entregar entonces una pendiente como promedio, una pendiente promedio ponderada. ¿Ya? Y entonces, si observan, acá abajo están las definiciones. Entonces, si partimos por la primera definición, ya por el K1, entonces podríamos, para poder analizarla, lo que podemos hacer es, fíjense, y lo que voy a hacer es que voy a intentar borrar las otras ponderaciones para que vayamos viendo las de a uno. Entonces voy a borrar el K2 y el K3, no van a existir. Y el K4. ¿Ya? Entonces vamos a sacar un sexto también porque no vamos a ponderar por nada. Entonces noten que si me fijo solamente en el K1 corresponde a la derivada multiplicado por el delta t. O sea, el K1 es la actualización de Euler. Y es de Euler explícito. ¿Ya? Y entonces si, como les digo, si solamente nos fijamos en K1, entonces si es que acá tenemos el valor x0, ya, y acá está, por ejemplo, y acá está el tiempo 0, perdón, y acá está el tiempo 1, el x0 está acá, entonces el K1 ¿ya? Representaría la derivada multiplicado por el delta t, que correspondería a los pasos que tengo que avanzar para llegar a la siguiente ubicación, la cual, por ejemplo, si la sumáramos con el x0, entonces, miren, aquí me van a tener que creer, porque de repente mi pulso no es tan bueno, pero si pensamos, por ejemplo, que acá está la derivada, ahí está la derivada, mira, sale más o menos bien, ¿ya? Entonces, lo que habría acá sería que si nos fijamos que solamente en el primer K1, entonces la actualización estaría acá. Acá estaría el K1. Y aquí estaría el X1. Y mejor aún, el K1 sería el delta T por el F. O sea, esto que ustedes ven acá, esta distancia que hay entre el K0 y este valor, que ahora le voy a quitar el X1 porque realmente no lo es, esta distancia sería igual a K1. ¿No es cierto? Porque efectivamente ese K1 es el K1 que corresponde a la derivada multiplicada por el delta t. ¿Ya? O sea, básicamente sería como el x1 menos el x0 en el caso de Euler. ¿Ya? Eso sería el x1. El K1, perdón. Luego, lo que hace el método de Runge-Kutta es decir, ya, pero yo aparte le voy a sumar otro término, que va a ser el K2. Entonces, si nos fijamos ahora en K2, K2 es súper parecido al K1. Está acá. También es un delta t multiplicado por una derivada, pero ahora la derivada ya no está evaluada en el xn, sino que está evaluada en el xn más la mitad del K1. Entonces, si, como les decía, si todo esto representa K1, voy a poner ahora acá. Si todo eso representa K1, entonces, por ejemplo, la mitad está acá. ¿Ya? Esa mitad la voy a poner ahora con un color distinto, con el color azul. Esa mitad corresponde al xn más un medio de K1. ¿Ya? Entonces, en ese valor de x se vuelve a calcular la derivada. ¿Ya? ¿Y por qué lo muestro para allá? ¿Por qué pongo este punto azul sobre la función x en función del tiempo? Porque básicamente de acá voy a sacar la derivada. Pues en este caso la derivada, en este caso azul, sería entonces esta segunda derivada que ahora estaría así. ¿Ya? Entonces, esa segunda derivada representa este término que les voy a mostrar ahora acá, que correspondería en celeste, se los marco ahora. Esas derivadas sería esa línea celeste que está acá, esta línea azul, sería entonces ese recuadrado celeste. Y entonces lo que hacemos es multiplicarlo por el delta t, sacar el T2. Entonces, ¿qué implica el T2? El K2, perdón, ¿qué implica el K2? Que el K2 corresponde a otra pendiente, ¿ya? La cual sería equivalente a, nuevamente, la derivada multiplicado por el delta t. Entonces, si ahora tomamos esa pendiente que ustedes ven acá, y entonces la tiramos hasta acá, ya, pero ahora partiendo desde, porque claro, estamos usando como eje de referencia el x0, ahí está más o menos colineal. Entonces ahora, ya, la pendiente multiplicado por el delta t implica que ahora el K2 es este, fíjense. Este que está acá, multiplicado por el delta t, entonces acá está el delta t, entonces esto corresponde al K2. Ah, perdone.
acá estaría el K2, ¿ya? Que es menor al K1 porque la pendiente es más chica, ¿ya? Y el K3, si observan, entonces luego Runge-Kutta te dice ya, sí, buena onda, pero igual tenéis que ponerle un K3. ¿Y qué es lo que es el K3? El K3 es lo mismo, pero ahora en vez de evaluar la derivada en xn más un medio de K1, lo evaluamos en xn más un medio de K2. O sea, tenemos el xn nuevamente acá, que sería el x0, el K2 es todo esto, y entonces ahora un medio de K2 está acá. ¿Ya? Y esto entonces sería, esto que ustedes ven acá, este que ustedes ven acá, que lo voy a marcar ahora con rojo, sería el xn más un medio de K2. Entonces vuelven a evaluar la derivada estaría acá, voy a hacerlo bien grande para que se vea. Y entonces ahora la derivada sería ahora esta que está ahí, que no es ni la más grande ni la más chica, ¿ya? Y entonces volveríamos a hacer lo mismo y así sucesivamente. Entonces básicamente lo que se puede observar es que cada uno de estos K que definen el método de Runge-Kutta corresponden a distintas pendientes multiplicadas por delta t, en distintos lugares entre el T0 y el T1. Entonces, la ponderación de todas esas pendientes multiplicado por delta t, creyéndole a las, en este caso K2 y K3, más que al resto, es lo que define el método de Runge-Kutta. Entonces, el método de Runge-Kutta, sí, genéricamente, es un método que pondera pendientes entre los delta t. En este caso se llama método de Runge-Kutta 4 porque pondera 4 pendientes. ¿Ya? ¿Y por qué es explícito? Muy sencillo, porque pueden observar que, voy a borrar ahora porque esto ya lo tenemos, o sea, ya se lo mostré, es explícito porque para calcular K1 requiero solamente el xn, o sea, el valor actual. ¿Ya? Una vez que calculo K1, para calcular K2 requiero el valor actual más el K1, que ya lo calculé, entonces no es necesario despejar nada. El valor de K3 lo puedo calcular conociendo el xn, que lo conozco, más el K2 que lo calculé previamente, por lo tanto tampoco hay que despejar nada. Entonces este método es como el método de Euler, pero en vez de calcular la derivada una vez en el valor actual, tenemos que calcularla 4 veces, en distintas posiciones. ¿Ya? Entonces esa básicamente es la idea del método de Runge-Kutta. ¿Ya? Entonces, para dar como la idea general, y si es que lo quieren ver en múltiples dimensiones, perdón, para que se entienda, es exactamente lo mismo, ¿ya? Se tiene que actualizar un vector. Si ahora X tiene múltiples dimensiones, se hace lo mismo. Se actualizan todas al mismo tiempo, utilizando las pendientes de cada función. Porque si tenemos una función f, tenemos una pendiente, un K1, un K2, K3 y K4. Pero si tenemos n estados, entonces tengo n funciones, por lo tanto tengo n pendientes, ¿ya? Las cuales se evalúan en 4 puntos distintos entre cada delta t. Y las aproximaciones son exactamente las mismas. Entonces, para que les quede la idea, ¿ya? Que es el método de Runge-Kutta que está implementado en el ODE 4.5 de MATLAB, ya yo les quería mostrar eso, y entonces ahora voy a enviar ahora la pantalla. Y ahí entonces, aquí estamos. Voy a sacar el chat. Si me quieren hablar por el chat, lo tengo también disponible ahí por si quieren hacer preguntas. Ya. Entonces, la idea ahora es intentar hacer esto mismo que yo les mostraba, pero ahora con el método de Runge-Kutta. Entonces, para como, reutilizar texto, no tener que estar escribiendo tanto, lo que yo voy a hacer, que les va a quedar grabado a ustedes, es que voy a guardar el fichero de Euler explícito con otro nombre. Ya lo voy a guardar con el fichero, le voy a poner, voy a tener un conflicto de nombre, así que le voy a poner RK4, RK4-4 en clases. Voy a poner así, RK4 clases. Se puede cambiar ahora el nombre de la función para que sea igual al nombre del archivo. Y entonces voy a decir que ahora resuelve, pero no con el método de Euler explícito, sino que con Runge-Kutta, con Runge-Kutta 4. Entonces, los elementos son exactamente los mismos. Necesitamos los límites de integración, intervalos, etc. ¿Dónde cambia la cosa? En la ley de actualización. Porque ahora la ley de actualización requiere 4 evaluaciones dependientes. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace esto? De la siguiente manera.
Si recordaban, igual lo voy a escribir acá para que no se nos olvide, ¿ya? Entonces el x en k más 1, lo voy a poner así, x de k más 1, iba a ser igual al x de k más un sexto por, y aquí teníamos que poner el k1 más 2 por el k2 más 2 por el k3 más k4. Donde básicamente el k1 era equivalente a la función evaluada en x de n multiplicado por el delta t, o sea, la derivada. Vamos a poner mejor en vez de f, vamos a poner dx a dt, evaluado en xn por la derivada. Luego que el k2 correspondía a algo que era un poco distinto porque ahora era evaluado en xn más 0.5 por k1, o sea, en un medio. O sea, la derivada que estaba un poquitito más arriba. Luego el k3 era lo mismo, pero ahora en xn más un medio de la actualización de k2. Y finalmente el K4 es un poco distinto, el K4 es este valor, sería, en vez de en un medio de K2, sería en este caso en K3, en K3, en K3 solo. Ya, esos números están definidos, ya, estos números de actualizaciones intermedias están definidos por el método. Entonces, Euler y las otras ponderaciones. Y básicamente lo que hay que hacer es, la idea a partir desde acá es porque efectivamente es que se den cuenta ustedes mismos y mismas que esto es igual al método de Euler, solamente que hay que evaluar más veces nomás, por cada vez que avanzamos. Entonces sería, tendríamos el de x a dt evaluado en k, que era el método de Euler, y a partir de eso entonces diríamos que ese va a corresponder al k1, ya que sería entonces la derivada evaluada en k multiplicado por el delta t. Ahí tendríamos entonces nuestro k1. Luego lo que tendríamos que hacer es, voy a poner acá un check, voy a poner acá OK, porque ya lo tenemos listo. Entonces ahora lo que habría que hacer sería calcular el K2. ¿Cómo calcularíamos el K2? De hecho lo voy a ir poniendo ahora. El K2, o sea, la segunda pendiente multiplicada por el delta t, la voy a evaluar igual, pues de la misma forma, solamente que ahora, voy a copiar y pegar, ahora va a ser la derivada evaluada en xn más un medio de K2. Entonces ponemos xn evaluado ahora en 0.5 por K1. Y es todo. Y entonces ahora tendríamos que el K2 sería la pendiente evaluada en el siguiente punto multiplicado por el delta t. ¿Ya? Y esto se puede hacer ahora con, lo voy así como replicar ahora, aquí estaría el K3, que sería evaluado en un medio del K2. Y entonces tendríamos que el K3 sería dt por el K2. Y finalmente el último, que sería el K4. Y el K4 en este caso sería la derivada evaluada en el punto x de k, pero ahora más K3. Más K3, que sería este que está acá, más K3 por U y alfa, y acá entonces tendríamos entonces que el K4 correspondería a la derivada, o sea, la pendiente multiplicado por el delta t. Bueno, ahí ustedes. Y entonces con Profe, todo tengo esta... una pequeña duda. Cuéntame, cuéntame. Es que aquí vamos actualizando en la posición de X, ¿cierto? Por eso ahí lo puso más K2, más K3 y todo eso. Pero Sí, ¿no pero deberíamos también ir actualizando el tiempo? no, Macarena, porque estos pasos son los pasos intermedios antes de la actualización. ¿Ya? Porque el método de Runge-Kutta es una súper buena pregunta. Mira, acá está. No sé si se alcanza así. ¿Dónde? Mira, donde te estoy mostrando la flecha. Lo que dices es ¿Mm? que el valor del estado en el siguiente instante se construye a partir del valor actual más la ponderación de las pendientes. Entonces, hasta que yo no calcule todas las pendientes y las pondere, yo no avanzo. Ya, no, es que es Porque, más que nada por, no sé si puede poner dónde estaban las fórmulas sí, por supuesto, por de supuesto, los por supuesto. K1. Dame un segundo que comparto, me voy para comparto lo otro. Dame un segundo. Esto, estoy acá y duplico pantalla. Sí, ya yo entiendo a qué te refieres. Vale.
Vale, Porque sí, ahí porque nos aparecen acá, ¿no es dicen, no cierto? sé, ejemplo, para el K2, eso mismo, eso. Sí, ya. Sí, Entonces pero hay eso, que Macarena, calcular la derivada con... sí. Pero eso, ¿Mm? Macarena, eso, gracias por tu observación, porque está súper bien. Ya. Ah, cuando, si tuviésemos un sistema no autónomo, ¿ya? O sea, aquel sistema en el cual aparece explícitamente el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando aparece el T en algún lugar, por ejemplo, cuando tenemos una rampa de calefacción de calor, cosa que lo vimos hace un par de clases atrás, los sistemas, como para hacer un raconto, los sistemas autónomos son aquellos sistemas donde no aparece explícitamente la variable tiempo. Los sistemas, esos son los sistemas autónomos. Los sistemas no autónomos son los que sí aparece la variable. No sé, imagínate, por ejemplo, una función que fuese, no sé, dx a dt es igual a x elevado a 2 más t elevado a 5. Como aparece la variable tiempo explícitamente, entonces ahí habría que ir también actualizando el t, porque la derivada requiere conocer el valor del tiempo también. Pero en los sistemas que vemos nosotros en este curso, la idea es trabajar con sistemas no autónomos, perdón, con sistemas autónomos. Esto quiere decir que no aparezca el tiempo explícitamente. ¿Cachai? Entonces, en el caso de los tres CSTR en serie, los tres CSTR en serie tienen un modelo como el que aparece acá. Este. Entonces, en este modelo no aparece explícitamente el tiempo, la variable tiempo. Sí aparece, pero como la derivada. Entonces, yo no requiero, para calcular las derivadas, conocer el tiempo. No aparece explícitamente el tiempo. Entonces, considerando que es un sistema autónomo, que no depende explícitamente del tiempo, entonces, como que esta parte, este 1/2 por delta t, evaluado en esto, está de más porque no se requiere conocer el tiempo para evaluar la derivada. Solamente requiero conocer el estado, porque es un sistema autónomo. Sí, ahí me quedó claro. O sea, Ya, súper. obvio, sí, la derivada Mm. solamente depende Del de estado, X, pero ¿no? esto está perfecto. Claro. Y de hecho eso es un poco lo que les comentaba cuando vimos esto de los sistemas autónomos o no autónomos, que la idea era siempre intentar, si teníamos un sistema que dependía del tiempo, sacarle la dependencia del tiempo. Y eso se puede hacer definiendo una variable auxiliar y derivándola, ya que eso está un PPT hacia atrás, ya que lo pueden revisar. Ok, ¿te queda claro? Sí, profe. Muchas Ya, gracias. súper. Nada. Ok, entonces, claro, efectivamente aquí como no depende del tiempo, no tenemos que evaluar la derivada actualizando el tiempo. Si fuese el caso, entonces tendríamos que ponerla ahí evaluado en temas delta T medio. Entonces tenemos esto, tenemos el K4 también, y ahora lo que tendríamos que hacer es la actualización. Entonces aquí pondríamos actualización, ejecuta, 4. Y entonces para eso entonces lo que tendríamos que decir, ahora sí que el valor siguiente del x de k 1 es igual al x de k, que es el iterador actual, y ahora sería más un sexto por todos los k que habíamos calculado antes. Como todo está en vector columna, ¿cómo lo sé? Porque cuando yo definí el modelo 3 CSTR, yo puse que el modelo 3 CSTR iba a ser un vector que iba a entregarme un dx a dt columna. Entonces yo puedo llegar y sumar, porque estas son puras columnas de 3 filas, ¿ya? Y esto es una columna multiplicada por un escalar, también lo es. Y el x de k también es columna porque acá lo saqué de la matriz y lo transpuse. Entonces todo es columna, todo va fantástico. Entonces sería más k1 más 2 veces la actualización k2 más 2 veces la actualización k3 más k4. ¿Y qué es lo que hay acá entonces? Es una especie de Euler como 2.0 o 4.0 en este caso porque está actualizando por 4. ¿Ya? Y si observan es explícito porque no requiero despejar nada, pues, para todo de inmediato. ¿Cachai? Entonces hacemos la actualización y el resto después lo mismo, pues hacemos el update, o sea, actualizamos el tiempo para que tengamos ese vector y luego guardamos la información de rungecuta y seguimos. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo, pero ahora yo lo que voy a hacer es que voy ahora a despejar el otro que tenía marcado y ahora tengo que eso sí cambiarle el nombre porque yo creo había probado esto con otro archivo para que no nos fallara la cosa. Ya, que iba a quedar en vergüenza con ustedes y no podía pasar eso. Entonces vamos a poner ahora sí 2
subplots, entonces voy a poner que tenga dos elementos. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que primero voy a trabajar con el método de Euler, que sí, ya lo tengo súper, ya lo vi, y ahora voy a mostrarles cómo es el método de Runge-Kutta 4. Se me va a ir a el step in. Entonces todo esto es lo mismo que hacía Euler, así que me lo salto. Me va a llegar directamente hasta dentro del for. Entonces, fíjense. Estoy en el instante actual. Entonces hago la derivada y entonces calculo la distancia de Euler, que es el K1. Ahí está la distancia de Euler. Y si es que fuera Euler, ahí terminamos. Pero ahora lo que hacemos es ir actualizando con el resto. En este caso por 0.5 más 0.5 por K1, o sea, la mitad de la actualización de Euler. Y ahí calculamos la otra derivada. Entonces ahí está entonces la actualización, ahora la siguiente. Luego tenemos la tercera actualización, ya que esta tercera actualización es la mitad de la de Euler, ¿no es cierto? Porque es 0.5 de K2, donde K2 era 0.5 de K1. Y luego tenemos el K4. ¿Ya? Que básicamente son 4 Eulers en distintas posiciones. Y luego lo que hacemos es ponderar. Entonces, un poco distinta a la ley de actualización de Euler, porque efectivamente es otro método. Y entonces con esto estaríamos, bueno, y si lo hacíamos para el siguiente for, básicamente de ahí en adelante hace lo mismo que les había mostrado antes. Entonces vamos a salir de acá. Yo le voy a poner run simplemente. ¿Ya? Y pueden ustedes observar cómo para un delta t, y esto es súper interesante, aquí está, acá está, cómo para un delta t que en el caso de Euler divergía, que era un Euler, era delta t 2, o sea, 2 veces el tau, ahora con el método de Runge-Kutta converge. ¿Por qué converge? Porque la aproximación es mejor, porque el supuesto es mejor. ¿Por qué? Porque estoy ponderando derivadas. Y como pondero derivadas, lo que estoy haciendo es, aun cuando el delta t es grande, estoy intentando recopilar información intermedia. ¿Ya? Por lo tanto, tengo mayor estabilidad. ¿Ya? Entonces, para un problema, por ejemplo, si yo pongo un delta t chiquitito, punto 1, básicamente pueden ver cómo, no lo pueden ver porque no lo tienen en pantalla, pero ahora sí, cómo el sistema es lo mismo, ¿ya? Euler y Runge-Kutta funcionan prácticamente igual. Arriba Euler, abajo Runge-Kutta. Van perfecto. Pero cuando yo cambio el delta t y le pongo un delta t grande, por sobre el límite de estabilidad o en el límite de estabilidad, las cosas ya no son tan... Y ahí sí existe aquí como que acá ya se justifica el usar el método de Runge-Kutta 4. ¿Ya? Ahí está entonces la comparación de ambos métodos. Y si es que ustedes quieren usar el integrador que existe en MATLAB, ya que ustedes pueden usar el integrador que existe en MATLAB, que es el método de Runge-Kutta. El integrador que existe en MATLAB es un integrador que se llama, bueno, es una familia de métodos. ¿Ya? Yo les voy a mostrar el método que tiene programado en MATLAB el método de Runge-Kutta 4. ¿Ya? Pero así como para mostrarles, para contarles por mientras que estoy buscándolo, es un método explícito, ¿ya? Y es mucho mejor que el método de Euler explícito porque tiene unas aproximaciones que son mejores, ¿ya? Entonces, la función que se utiliza, voy a cerrar acá, la función que se utiliza es la función OD45. La función OD45 es un código similar al que ustedes ven acá, este RK4 en clases, solamente que, por ejemplo, bueno, tiene, por ejemplo, el delta t no tenemos que dárselo, sino que lo estima a partir de unos criterios que tiene que hacen que se optimiza el tiempo de cálculo. Ya tiene varias otras cosas que son mucho mejores que este método rudimentario que yo les estaba mostrando, pero fundamentalmente tiene las mismas características en el sentido de que evalúa 4 veces, evalúa la derivada. ¿Ya? Entonces, el método que está implementado en MATLAB es la función OD45. La función OD45 requiere como mínimo 3 argumentos. ¿Ya? Ese que dice ODFUN, el otro que dice TSPAN y el otro que dice Y0. Y te entrega 2 argumentos de salida, el argumento T y el argumento Y. ¿Ya? Si se sienten como suertudos y suertudas para adivinar, podríamos decir, por ejemplo, sin entrar en mayor detalle, que el T va a ser un vector,
de tiempos, donde van a estar todos los tiempos que vamos a utilizar luego para graficar, y el Y va a ser una matriz, similar a la que yo les mostré, donde van a estar los estados en las distintas columnas, y en cada fila correspondiente para cada tiempo del vector t. ¿Ya? Es igual, es súper parecido a lo que yo les acabo de mostrar. El orden probablemente va a ser distinto, porque bueno, el orden la verdad es que fue un poco al azar. Claro, aquí yo le puse x y t, en cambio el método este te entrega t y x. Eso es todo. ¿Ya? Y el otro argumento es el O de fun. El O de fun es el modelo, es donde está la función que yo quiero integrar. ¿Ya? O sea, esta función O de fun es aquella que me entrega la derivada. Ya es el modelo. ¿Ya? Que sería equivalente a este modelo que está acá, pues, porque necesitamos conocer la derivada y en este caso esta función también requiere conocerla. O sea que acá nosotros no definimos como una variable, como un argumento de entrada el nombre de la función donde está el cálculo de la derivada, porque es un ejemplo. Pero si por ejemplo quisiéramos esto, hacerlo para todas las integraciones, igual ahí entonces requerimos conocer darle también el nombre de la función que queremos integrar. Entonces básicamente el O de 4.5 contiene este término O de fun, que es el nombre de la función que quiero integrar. Y esta función entonces es la que me va a entregar la derivada. El segundo argumento es el tiempo span, o sea, el span de tiempo, ya que sería desde tiempo 0 hasta tiempo final, y finalmente el y0, que sería el valor inicial. ¿Ya? Y el resto, bueno, ustedes pueden ver que hay otras opciones que pueden ingresar. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a mostrar simplemente con esos elementos. ¿Ya? Entonces, hay una cosa sí que hay que tener clara, ¿ya? Y es la siguiente, que la sintaxis de MATLAB obliga a que la función que te entrega la derivada tiene que tener obligatoriamente dos argumentos. El argumento del tiempo y el argumento de x. ¿Ya? Eso tiene que venir. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación en el modelo, entonces vamos a poner que el modelo se va a llamar modelo 3 CSTR para O de 4.5, y entonces requerimos que aparte de x tenga el tiempo, aun cuando después del tiempo no lo usemos. Entonces ahora lo voy a guardar como, le voy a poner el mismo nombre, CSTR-O de 4.5. Entonces la única diferencia, fíjense, es que acá requiere como argumento el tiempo, porque también está pensado para sistemas no autónomos, ¿ya? Pero no es nuestro caso. ¿Ya? Y ahí va un poco la pregunta que me hacía Macarena, porque si es que está pensado para sistemas no autónomos, necesita como argumento también el tiempo, porque va a evaluar, como muy bien decía ella, observando la pizarra, que efectivamente se requiere evaluar en t más un medio de delta t más. Entonces igual necesito eso. ¿Ya? Y entonces básicamente para calcular el O de 4.5, entonces requeriríamos, voy a poner acá, vamos a tener dos argumentos de salida, que sería el tiempo, que le voy a poner O de 4.5, tiempo obtenido en O de 4.5. El otro argumento va a ser ahora la concentración se ha obtenido con el O de 4.5. Y entonces, para llamar a la función sería el nombre, ¿ya? Y este nombre es ODE, es de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? ODE. Y el 4.5 es porque utiliza el método de Runge-Kutta 4. ¿Ya? Entonces, el primer argumento corresponde a el nombre de la función, que sería el modelo, que yo lo voy a representar así. Voy a ponerle control C, control V. Y básicamente le tengo que decir cuáles de estas variables son aquellas con las cuales va a trabajar el integrador, y en este caso son, en el orden, tienen que ser el tiempo y el estado. Entonces va a ser @t,x. Entonces ahí le estoy diciendo, integra la función modelo 3 CSTR o de 4.5, donde las variables que tú vas a integrar son el tiempo, que sería la variable independiente, y x, que va a ser el vector de estados. Luego requiere el O de 4.5 otro argumento, que sería el span de tiempo, y el tercer argumento sería el x0, que es ese que está acá. Y entonces vamos a guardar, y lo que voy a hacer es que el tercer gráfico estaba pensado para el Euler implícito, pero prefería primero que veamos el
el O de 4,5 de inmediato. Entonces, uncomment. Entonces, en el caso de voy a cambiar los subplots para que ahora tenga 3 posiciones. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que el tercer gráfico va a ser con la solución del O de 4,5. Entonces, va a ser directamente el CA O de 4,5. Entonces, vamos a poner acá CA el del 4,5 directamente. O sea, la salida de la función O de 4,5. Y aquí eso sí tenemos que ponerle que el vector tiempo va a ser el t de 4,5 porque nosotros acá no tenemos la posibilidad de definir el delta t. El delta t se define solo. ¿Ya? Entonces, para el 3 sí era en serie, pero ahora vamos a usar el de función O de 4,5. Y creo que ahí está. Ahora sí, probablemente se me va a dar un error. Entonces le damos run y aquí tengo que ponerle un punto y coma y ahora... Y miren. Chan, chan, chan. Claro, entonces, ¿qué observan acá? Con el O de 4,5, por supuesto que ustedes no tienen que estar definiendo las cosas como yo se las mostré, ya, porque lo único que requieren es darle la información relacionada con el modelo, ya. Y el resto de las cosas son las que hace este pseudo algoritmo, este pseudo código que yo implementé acá para mostrarle cómo funcionaban los métodos, ya. Entonces, ¿qué quiero que les quede claro de acá? Ya, porque de ahora en adelante vamos a usar directamente la función O de 4,5, o otras que aparecen que se las muestro en un momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Y lo relevante que saco limpio de todo esto, que si ustedes observan, si quieren integrar, requieren conocer la derivada. ¿Ya? Y para conocer la derivada, o sea, una vez que conocemos la derivada, lo que hacemos es sumar a la información inicial o a la información actual, la derivada multiplicada por el delta t. Entonces, esta suma tiene que ser coherente. ¿Ya? ¿Qué implica que esa suma sea coherente? Que la posición de los estados tiene que ser correspondiente con la posición de las derivadas. ¿Cómo se expresa eso? Fundamentalmente en el caso del rungecuta que programamos aquí mientras conversábamos. Básicamente lo que quiere decir es que si el x0 está compuesto de 3 elementos, en este caso sea 1, sea 2 y sea 3, la derivada de x tiene que estar compuesto también de 3 elementos, porque si no la actualización sería incoherente, porque estaría sumando algo de 3 elementos con algo de más elementos o menos, lo cual me generaría un error. Pero aparte de tener el mismo número de elementos, tiene que preservar la posición. Eso quiere decir que el vector de x a de t, el primer elemento, tiene que ser la derivada del primer elemento de x0. El segundo elemento de la derivada, o sea, el de x2 a de t, tiene que corresponder a la derivada del segundo elemento del x0, porque la actualización parte así, pues con el x0 y sumándole la derivada. Entonces, aquí sí que importa el orden. En el método de Newton no importaba el orden. El F1, F2 y F3 no tenía nada que ver con el orden del X1, X2 y X3. Acá sí. La derivada que saco, la acumulación que saco de cada balance, tiene que preservar la posición del X0. Porque si no, voy a sumar distintas cosas. Porque básicamente el de X1, o sea, la derivada es el de X1 a de t corresponde a la derivada del primer elemento, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante pueden usar directamente la familia de los métodos ODE, ¿ya? Y este en particular, el ODE 4.5, es el más comúnmente utilizado, el cual requiere entonces que ustedes le entreguen el modelo, y este modelo tiene que entregar las derivadas, y las derivadas tienen que tener el mismo formato que, en este caso, que el vector x0. ¿Ya? ¿Preguntas? Yo tengo preguntas. Pregúnteme. ¿Por qué lo graficó con el O de 4.5 y lo que hicimos manual se presentan como diferencia? Así, por ejemplo, porque tú ves, por ejemplo, con el Euler y esa diferencia, ¿sí? Sí, entre el Porque, que ¿por está al qué? medio y el otro. Sí, ¿no es cierto? Porque Qué se raro que presentan se vea así. Sí, ¿no es cierto? pequeñas diferencias, entonces, ¿por qué son esas diferencias si debiera ser como lo mismo? Igual, ¿no es cierto? Veamos.
Veamos si son iguales ahora. Vamos a ver. Yo te explico de inmediato. Mira. Ahora no. Ya. ¿Por qué es eso, Macarena? Gracias por tu pregunta. Porque en el caso de programarlo manualmente, yo le tengo que entregar el valor del delta t. ¿Sí? Yo le tengo que decir, yo quiero que integres con este valor del delta t. En cambio, el método de RunGeCuta implementado en MATLAB o su equivalente en Python, ya si ustedes, por ejemplo, tienen Python o han trabajado en Python y descargan la toolbox de métodos numéricos, que es el NumPy, ya lo que van a encontrar es que existe un equivalente al método RunGeCuta, pero con otro nombre probablemente. Estos métodos vienen con una primera etapa donde definen el valor de delta t. ¿Cómo lo definen? Lo definen con base en el tspan, o sea, cuál es el tiempo máximo, y lo definen evaluando la derivada en el x0. Si la derivada es muy grande, ya, o sea, es un método que tiene, o sea, es un modelo que tiene cambios muy bruscos, entonces definen un delta t chico. Si tengo por otro lado que en x0 tengo una derivada muy chiquitita, entonces definen delta t grandes. ¿Ya? Pero ese cálculo lo hacen internamente. Entonces, a menos que el modelo tenga problemas que hacen que no se pueda integrar con el método de RunGeCuta 4.5, tú siempre vas a esperar a observar algo como esto con el integrador de MATLAB o con el integrador de Python. ¿Ya? Si te fijas, por ejemplo, mira, si quiero ver el delta t que usó el método de RunGeCuta, el del OD45, no es muy difícil hacerlo. Tú te vas al workspace, y está el workspace, y el TO de 4.5, fíjate que son aquí está. Ese es el paso de tiempo que utiliza. ¿Ya? Esos son los pasos de tiempo que utilizo. ¿Ya? Que son distintos al 0,1 que me di yo. ¿Ya? Eso fundamentalmente, y de hecho si revisa, aquí hay algo súper interesante, es que los pasos de tiempo no son siempre iguales. Los pasos, el delta t va cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, al principio los delta t eran chiquititos, eran del orden de 0.000. Y luego eso fue cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Fundamentalmente porque el algoritmo implementado en MATLAB lo que hace es que va evaluando los delta t en función de las pendientes. Si tengo pendientes grandes, quiero delta t chico. ¿Por qué? Porque pendientes grandes implican tau pequeños, porque tengo grandes cambios en espacios de tiempo reducidos. Entonces, lo lógico es que acá al principio requiera unos delta t pequeñitos y luego, una vez que más o menos estoy convergiendo hasta el estado estacionario, lo que es lo mismo cuando la pendiente está cercana a cero, puedo darme delta t más grandes. ¿Okay? Entonces, por eso, en el caso de lo que me preguntabas tú, Macarena, por eso se ve así, por eso la diferencia. ¿Ya? Porque básicamente es para mostrarles el efecto ahora para el mismo RunGeCuta cuando yo defino un delta t más grosero, por ejemplo, un delta t, en este caso 2. Entonces, ¿cómo se observa la diferencia con el mismo algoritmo para distintos delta t? ¿Ya? Pero esto es nada más que el efecto del delta t, porque la ley de actualización es la misma. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, la última pregunta. Dígame. ¿Hay algún momento en el cual este modelo no converja? El modelo, por supuesto, cuando tenemos el método... A ver, el método de RunGeCuta, sí, diverge. Diverge para valores que son como... Ya, si le pongo un delta t3, mira, ahí diverge. El método de RunGeCuta diverge. ¿Ya? Y esta divergencia está fundamentalmente dada nuevamente porque, claro, llega un punto donde yo digo, ya no puedo seguir eh, eh, considerando válida una aproximación lineal. Entonces, igual el método de RunGeCuta diverge, pero diverge con delta t más grandes que el método de Euler. ¿Ya? Entonces, esto que ve el gráfico al medio corresponde a el algoritmo de RunGeCuta de cuatro discretizaciones, pero ahora con un delta t tal que va a diverger el sistema. Porque, como te digo, son aproximaciones y la divergencia está directamente relacionada con la validez de las aproximaciones. ¿Ya? Y hay un método que no diverge, que es el método de Euler implícito. Entonces el método de Euler implícito lo vemos al principio de la próxima clase y con eso terminamos los problemas de valor inicial.
¿ya? Y antes de que nos retiremos, si quieren ver otros métodos, ¿ya? Porque aquí hay varios métodos en MATLAB. Los métodos de MATLAB que resuelven sistemas de ecuaciones diferenciales tienen como nombre inicial las letras ODE. Todos parten con el nombre ODE. Y luego vienen con un número que representa los distintos métodos de discretización que hay. El ODE 45 es el método de Runge-Kutta 4,5 que está ahí. Y ahí pueden obtener cuál es la referencia si quieren conocer un poco más. Pero hay otros. Ya está, por ejemplo, el método ODE 23. ¿Qué es el método 2-3? Es un método de Runge-Kutta, pero que en vez de evaluar 4 pendientes, evalúa 2 pendientes intermedios. Entonces, ¿para qué se usa este método? Porque este método se utiliza cuando la evaluación de las derivadas, por ejemplo, es muy costosa. Cuando el modelo es algo muy grande, por ejemplo, y entonces la idea es intentar no evaluar tanto, pero por supuesto voy a perder precisión. Entonces, básicamente, por ejemplo, si pongo acá ODE 23, ya van a observar en este caso algo igual al 4,5 porque, bueno, básicamente esto es un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Y existen otros métodos más, aparte del 2-3, ya está el método 1-3S, que es un método para sistemas STIF, ya que lo vamos a volver a revisar la próxima clase, ya que son sistemas rígidos. Déjenme bajar rápidamente, porque acá estaba el 1-3S. ¿Ya? Y ustedes, si quieren, pueden ver la familia de métodos OD2-3. Aquí está el método 1-5S. Si ustedes quieren, pueden evaluar y conocer la familia de los métodos ODE, simplemente buscando las distintas opciones que hay disponibles para los distintos algoritmos que están implementados. Ya que básicamente, fíjense por ejemplo, el ODE 15S se llama S porque son para sistemas STIF y son métodos que se ocupan porque son métodos de paso variable, donde lo que hacen es evaluar de manera muy precisa dónde hay cambios bruscos y dónde no los hay. ¿Ya? Y de esta forma entonces sirven para sistemas que son un poco lentos de integrar. ¿Ya? Por eso lo podemos ver un poco más adelante. ¿Ya? Ok, y eso. Si tienen más preguntas, no hay ningún problema. No me pida perdón Macarena, ni los que quieran, ni las que quieran hacerme más preguntas. De hecho, está súper bien. Si la clase así, como creo que es más interactiva. ¿Tienen más dudas? No. Por mi parte no, profe. Yo tampoco, profe. Vale, gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves. Mañana van a tener ayudantía con Benjamín, que les va a subir, creo, el archivo hoy por la noche. Y mañana va a hacer una clase, una ayudantía ahí en vivo para que la tengan. ¿Ya? Y lo que va a hacer él es que va a trabajar directamente con esta función ODE en MATLAB. ¿Ya? Entonces nos vemos nosotros el jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Ya, profe.